si me acompañan allí a Hebreos 11:1, y dice, es pues la fe, es tiempo presente. Hebreos 11:1. Así que la fe no es del ayer ni es del mañana, porque tú sabes que cuando ya hemos sido cristianos, cuando ya hemos sido conocedores de algo de la palabra, nos ubicamos en el ayer de lo que Dios hizo, de lo que Dios nos mostró, de los avances de Dios, de los milagros y maravillas que Dios ha hecho. O cuando ya somos creyentes, estamos solamente pensando en el futuro, de lo que tendremos, de lo que sucederá allá en el cielo. Y todo eso es interesante porque es una esperanza. Pero tú sabes que la vida actual no espera. Hoy el presente no espera. Hoy tuvimos fe en este momento para despertarnos sanos, para venir a este lugar, para que hubiera un desayuno. Entonces, la fe es del momento, porque cada día, en este momento, necesitamos creer por la salud de nuestros cuerpos, por la salud en nuestra mente. En este momento necesitamos creer por la protección de Dios. No sé cuántos de ustedes se durmieron seguros en Dios, creyendo que Dios iba a guardar sus vidas mientras dormían. No es cosa del ayer la fe, ni es cosa del mañana. Leamos completo el versículo 1, Hebreos 11:1, por favor. Todos, por favor, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el 2, por favor, por la fe por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense, de modo que lo que se ve con los ojos físicos fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios mismo utilizó esa fe porque Él es un Dios de fe. Ahora Él nos transmite esto a través de su palabra, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y los hemos hecho grandes a esos hombres. Al ver la fe de Daniel con los leones, al ver la fe de David contra Goliat, al ver la fe de Moisés dividiendo el mar rojo, etcétera, ahora los hemos hecho grandes. Pero ellos aprendieron lo de la fe y usaron la fe. Y no es que nosotros ahora queramos ser grandes, aunque de hecho Él ya nos dio una posición muy grande. Debes de saber que la posición más grande que Él nos ha dado es el ser sus hijos. El ser sus hijos. Ya es una posición enorme. Entonces dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se cree, y de ahí ya sale la lista de aquellos que alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo alcanzar buen testimonio? Tú, por ejemplo, o muchos, están procurando guardar sus testimonios, están procurando avanzar en sus testimonios, y tal parece que es una carrera que se basa en nuestras fuerzas o en nuestra manera de cuidarnos, en nuestra manera de protegernos. Y eso está muy bien, de que guardemos nuestras vidas con nuestras fuerzas. Pero, ¿por qué en estas mañanas estamos
en este taller nuevos umbrales de fe, porque por la fe, aprendiendo de la fe y viviendo en esa fe, podemos alcanzar buen testimonio como los antiguos. Hay dos maneras de tener buen testimonio: por tus fuerzas, por lo que tú hagas, o por lo que Dios ya hizo por ti. Por ejemplo, esa carrera interminable de cualquier persona que cree en Dios en esta tierra, la carrera de la santidad, y vemos tú y yo, y aparte a muchos, corriendo esa carrera de la santidad, corriendo y esforzándose por guardar sus vidas. Y qué bueno por ese esfuerzo que hacen todos esos nuestros hermanos en Cristo. Pero cuando tú ves que en la cruz y en su resurrección, Él ya te hizo santo y te llama en las cartas, llamados a ser santos. Cuando tú no tienes fe en lo que Dios hizo por ti, y ya lo está diciendo por ti, no lo concebimos. Y es ahí donde tú y yo batallamos en llamarnos santos. Por ejemplo, bueno, ya se los dije, pero si yo les preguntara, ¿quiénes son santos? ¿Quiénes se consideran santos? ¿Quiénes ya están santificados? La mente, tu razonamiento, tu pasado, tus recuerdos, te dicen: no, yo no soy santo. No, yo no soy santificado. Estoy tratando. Estoy intentándolo. Estoy avanzando. Y es ahí donde aparece esa situación de que si yo no me siento perfecto, entonces no soy perfecto y menos soy santo. Si no me siento perfecto, pues menos voy a decir soy santo. Y esa es una batalla con tu mente, con tu razonamiento. Luego, cuando recuerdas los errores, los yerros, las fallas de tus palabras, de tus pensamientos, fácilmente te sales de lo que Dios dice en su palabra, llamados a ser santos. ¿Qué tenemos que hacer cuando se ve que es difícil, que por las fuerzas físicas, mentales, religiosas, no podemos ser santos? Entonces entré a una carrera interminable que nunca voy a lograr esa santidad. ¿Pero por qué dice el verso 2? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y vemos a un Moisés muy cerca de Dios, a un Abraham muy cerca de Dios, a un Jacob, a un Isaac, a un Daniel, a un David, muy cerca de Dios. Y realmente lo han dicho millones de personas en estos siglos. ¡Qué cercanía con Dios! O hemos dicho de David, David tenía el corazón de Dios. ¿Cómo? Por la fe. Por eso aquí en este capítulo 11 hay 40 versículos hablando de esos hombres. Ahora, la fe no es una fantasía, la fe no es una imaginación o ni siquiera una suposición. Debes de saber que la fe es una realidad. Entonces, si aquí dice, por eso estamos leyendo las cartas en este año, hay en todos los capítulos de las cartas, en Romanos, llamados a ser santos. Y luego en el verso 1 del capítulo 1 de Romanos,
Pablo, llamado a ser apóstol. Verso 3, acerca de su hijo, que él había prometido antes por sus profetas. Ahora, ¿por qué esta introducción? Porque no se le ha dado importancia a la fe. Se le ha visto como una doctrina, como una enseñanza atractiva, pero no es para mí, no es para siempre. Hemos desestimado esas enseñanzas que de tapa a tapa nos dice la palabra de Dios. Y vemos a nuestro alrededor que no hay muchas personas usando su fe. Por eso la vez pasada vimos la fe contra los sentimientos. La fe en la lección 7, la fe contra los sentimientos. ¿Por qué la fe contra los sentimientos? Porque hoy en día es tan fácil basarse en el sentir. Es que no siento a Dios. Es que no siento a Dios. Siento como si Dios no me escuchara. Siento como que no crezco. Eso, como lo he escuchado tantas veces, siento como que no crezco, no he crecido en la vida cristiana. Siento como que no avanzo. Siento como que lo que hago es en vano. Siento que no hay ese amor en la iglesia, porque me siento rechazado. Me siento hecho a un lado. Por eso vimos en la lección 7, fe contra sentimiento. Porque en cualquier iglesia, y te invito a que vayas a cualquier grupo cristiano a checar, a observar, aún a investigar o nada más a oír, caminan en sus sentimientos. Y ahora cuando dicen siento que estoy en un proceso, es como decir siento que estoy en un túnel y hasta allá estoy viendo hasta el final la lucecita, la salida, pero de aquí a allá no sé cuánto tiempo voy a llevarme en este túnel o en este proceso. Siento, ya nada más están con algunos síntomas, ya Dios me metió en este proceso de la sanidad. Pero dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Por eso estamos viendo lo que significa creer con el corazón, no con la mente, ni con el cuerpo físico, sino creer con el espíritu. Así que estamos en la lección número 9, creer con el corazón, ¿no? Y prosigamos hoy en Primera de Corintios 5, por favor. Primera de Corintios 5 dice de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 5, verso 1, dice, de cierto, Segunda de Corintios 5, ya lo que ya les mencionaba hace ratito, 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Luego del verso 6 al 8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. El 8, si quieren leerlo conmigo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí con la fe alejamos totalmente, de acuerdo a lo que él dice, todo miedo a la muerte, todo miedo al que va a pasar contigo hoy, porque el gran pendiente de las personas es muerte, 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 muerte y muerte.
el gran pendiente de millones y millones de personas. Saben que su cuerpo se está avejentando. Saben que su cuerpo tiene diferentes situaciones raras. Por eso hay tantos tratamientos y tantas aplicaciones tanto en la medicina, en la ciencia médica, como fuera de la medicina. Porque hay ese pendiente, mi salud, mi salud, mi salud. Ese cuerpo necesita funcionar y etcétera. Por eso aquí hemos visto muchas veces y seguiremos viendo mucho más el tema de la sanidad divina. Es algo que no pasa de moda ni pasará de moda. Porque aunque yo me olvide de la sanidad, hoy tu cuerpo puede tener un dolor. ¿Y ahora? Hoy tu cuerpo puede tener un síntoma. Hoy tu cuerpo puede tener una debilidad. Y aunque ya olvidaste, entre comillas, la sanidad, necesitas retomar. ¿Por qué retomar? Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, dice ahora Proverbios 3, 5 al 7. Proverbios 3, 5 al 7 dice, fíjate del Señor de todo tu corazón. Veamos Proverbios 3, 5 al 7. La verdad de esta lección 9 es creer con todo el corazón. Creer con todo el corazón es creer con nuestro espíritu. Creer independientemente de nuestra mente o nuestro cuerpo. Por eso vimos esta pequeña introducción de lo que es la fe. Verdad central, creer con todo el corazón es creer con nuestro espíritu, creer independiente de nuestra mente o nuestro cuerpo. Proverbios 3:5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Mientras el hombre y la mujer, como decía, cuando se siente bien o ve todas las cosas bien, tiene cierta tranquilidad. Pero cuando las cosas se ponen color de hormiga, como en Brasil, tremendas inundaciones, terribles inundaciones como no las habían visto en años. Calles y avenidas tan bonitas y hermosos edificios en ríos caudalosos, arrastrando casas, coches, las cortinas de esas tiendas y grandes almacenes no aguantaron la presión del agua y como papel se abrieron. Ahí es cuando el hombre se pone intranquilo porque siente el peligro, porque siente la adversidad y sobre todo siente la pérdida. O tiene fe o aplica su fe o se deja llevar por la crisis, la aflicción, la angustia, el dolor y luego el reproche al que nunca tenemos que reprocharle a Dios. Cuando Él ha dicho, creer con todo el corazón es creer con nuestro espíritu, creer independientemente de nuestra mente o nuestro cuerpo. Y allá en Brasil, creyentes pueden decir, pero hay que hacer algo, pues haz algo. A ver, ¿qué puedes contra este río turbulento en la avenida? A ver, haz algo. Insiste el razonamiento, hay que hacer algo. La propia autoridad, ¿qué puede hacer ante un río caudaloso? ¿Qué puede hacer ahora como en Guatemala hace algunos años en la erupción del volcán de fuego? ¿Qué puede hacer la autoridad ante esos ríos de lava? Arrasando todo y sepultando todo
como una mezcla de cemento que al secarse todo se quedó abajo, y los rescatistas, ¿qué van a poder atravesar esa lava ya seca y hermética como cemento? Y tramos enormes. Y es ahí cuando el razonamiento y los recursos humanos, ¿qué pueden hacer ante un accidente? Una gente herida, la gente con los brazos cruzados y nada más piensa en la Cruz Roja. Y qué bueno, porque la Cruz Roja es el único auxilio médico que puede venir a rescatar a ese herido. Pero también cuando el paramédico dice, no puedo hacer nada, no se puede hacer nada, la gente queda hasta resentida con la Cruz Roja. Por eso no esperes hasta extremos para comprobar que la fe es creer independientemente de nuestra mente y nuestro cuerpo. Y mientras la ciencia médica pueda hacer algo o mucho, usa la ciencia médica. Aquí no estamos en contra. Cuando tú aprendes de la fe bíblica, no te vas a poner en contra de la ciencia médica. Cuando aprendemos la fe bíblica, la fe en la Escritura, no te vas a poner en contra de la ciencia médica. Usa todo lo que puedas y de acuerdo a tus capacidades económicas, todo lo que puedas de la ciencia médica. Pero sobre todo, creer con todo el corazón es creer con nuestro espíritu, creer independientemente de nuestra mente o nuestro cuerpo, porque eso es lo que te va a fundamentar. Las cosas espirituales son tan reales como las cosas materiales. Dios es una persona tan real como si tuviera cuerpo físico, aunque no lo tiene. Él es espíritu. Jesucristo tiene un cuerpo físico ahora, un cuerpo de sangre y hueso, pero no carne y sangre, porque Él entregó su sangre. Él derramó su sangre y la ofreció en el lugar santísimo. Después de la resurrección, Él apareció a sus discípulos allá en Lucas, si gustas buscar, Lucas 24:39. Él se presentó ante sus discípulos ya resucitado y les estaba diciendo en Lucas 24:39, Él apareció a sus discípulos y ellos pensaron que era un espíritu o un fantasma. Jesús, ¿qué les dijo en Lucas 24:39? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Él tuvo un cuerpo físico y ahora lo tiene con mucha más razón a la diestra del Padre. Es el único hombre que está en este momento a la diestra del Padre. El único. Por eso Lucas le llama el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. En otra ocasión, mientras Pedro y algunos de los otros discípulos estaban pescando, ellos vieron a Jesús en la ribera. Él lo llamó. Allí en el último capítulo de San Juan, Él lo llamó y ellos fueron a Él y comieron con Él el pescado que Él había asado en el fuego. Y hasta les dio de comer. Aquí en San Juan dice, así que Él tiene un cuerpo físico ahora, un cuerpo de carne y huesos, resucitado. Y Jesucristo, quien está ahora en el cielo con su cuerpo físico, no es más real que el Espíritu Santo o que Dios el Padre. Los tres son reales. Dios el Padre, Dios el Hijo
y Dios el Espíritu Santo. Nótese que no decimos que Dios es espíritu, pero sí que es un espíritu. Algunos piensan que Dios es espíritu tomándolo como cierta influencia impersonal, como lo ha tomado la nueva era. Algunos, aunque decimos que Dios es un espíritu, eso no quiere decir que Él no tiene una figura o forma en el terreno espiritual, porque sí lo tiene. Los ángeles son espíritus. Aún así, los ángeles tienen forma o un cuerpo espiritual. Y aquí la gente entiende lo de los ángeles. Son espíritus, pero la gente sabe y está segura que un ángel tiene forma y tiene un cuerpo espiritual. Saben que tienen alas. Saben que son poderosos y muy altos. En una ocasión, cuando los israelitas habían sido sitiados por el ejército sirio, eso está en segundo libro de Reyes 6, 16 al 17. Si gustan ir allá en sus Biblias, segundo libro de Reyes 6, del verso 16 al 17. Estaban sitiados por el ejército sirio. Hoy en día, el ejército ucraniano está sitiado por los rusos en la ciudad de, la pronunciación es más o menos así, Belmut. Allí está sitiado el ejército ucraniano rodeado del ejército ruso. Y tal parece que están siendo agobiados o que los van a derrotar. Pero hay muchos creyentes entre los ucranianos, entre los soldados ucranianos y entre los habitantes. Hay muchos cristianos. Debes de saber que Ucrania ha sido un país muy próspero, pero porque Dios ha estado bendiciendo y bendijo a los millones de cristianos evangélicos en Ucrania. Debes de saber que el trigo, el maíz, toneladas y toneladas de maíz, no nada más de Ucrania han llegado a México. Ucrania a través de estos años, en esos años, ha surtido de toneladas y toneladas de maíz y de trigo a Estados Unidos, a toda Europa, a muchos países de Sudamérica. Y por esta guerra de Rusia contra Ucrania, por eso esos países están preocupados. Y por eso Rusia quiere ocupar Ucrania por la gran riqueza que tiene Ucrania. Pero es que hay millones de cristianos en Ucrania. Y creemos que va a suceder esto del segundo libro de Reyes allí, en esa ciudad donde el ejército ruso los tiene sitiados. Leamos, por favor, segundo libro de Reyes 6, 16 al 17. 6, 16 dice: Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Abre sus ojos. El siervo o el sirviente del profeta Eliseo estaba lleno de miedo al ver las huestes enemigas de caballos y carros rodeando a la ciudad. Eliseo simplemente le dijo: no temas, no tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo oró y dijo:
Señor, abre sus ojos para que él pueda ver. Y el Señor abrió los ojos del joven y él vio. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Algunas veces, según Dios quiera, según Dios lo quiera, ángeles pueden tomar una forma en el terreno material donde pueden ser vistos. De aquí, ¿cuántos de ustedes han visto un ángel? ¿Cuántos han visto un ángel? Los ángeles son reales y aún creemos que aquí en las familias triunfantes, niños, jóvenes y adultos verán ángeles, presenciarán ángeles, recibirán la ayuda de los ángeles. Para eso se requiere fe. Es pues la fe, la certeza. Si tú no crees que hay ángeles, aunque ellos quieran mostrarse, tu fe los detiene, porque ellos se mueven a través de la fe de los mismos creyentes. Cuando un creyente tiene esa fe en Dios su Padre y en la protección de Dios, los ángeles se mueven mucho más rápido, porque ellos fluyen con la fe de los creyentes. En el pueblo cristiano necesitamos sembrar fe, porque en muchísimas congregaciones hay pesimismo, hay duda, hay incredulidad, hay miedo. Y no me refiero a iglesias chiquitas en los pueblos donde hay que animarles mucho. Nadie me ha visitado. Y un mensaje sencillo lo reciben como un hambriento. Cuando recibimos unas tostadas duras, las recibimos. Y con un poquito de frijol y queso las recibimos cuando estamos hambrientos. Pero también en grandes iglesias, en mega iglesias, el ambiente está lleno de incredulidad, de miedo, de preocupación, de puras palabras de pesimismo, puras palabras, como ya te las decía, siento que no crezco. Miren, están en una iglesia chiquita, en una iglesia grande, y dicen, siento que no he crecido, siento que no he hecho nada para el Señor. En iglesias chiquitas y grandes, los que están con niños o jóvenes o matrimonios o están en las misiones, eso van a escuchar muchas veces. Siento que no he hecho nada para el Señor. Músicos y líderes de alabanza, me siento que no he avanzado en la vida cristiana. Ahí en el libro Enciende una luz de Marcos Witt, después de tener grandes conciertos en Sudamérica, Centroamérica, después de salir y terminar esos grandes conciertos con cientos y miles de jóvenes, era esas noches donde él se deprimía mucho, donde él caía en una depresión profunda. Como si terminó de ver la gloria de Dios en esos jóvenes, pero en esas noches, después de que todo, hasta una o dos canciones las hizo cuando él se sentía así en esas noches. Ahí está en el libro Enciende una luz, y ahí te vas a dar cuenta de que no es tanto el éxito que tú tengas en la predicación o en la música. Ahí te vas a dar cuenta cómo él mismo aprendió a caminar en la fe, a usar la fe, a estar ejerciendo siempre ese espíritu lleno de fe. Voy a repetir, algunas veces, según Dios lo quiera, ángeles pueden tomar una forma en el terreno material donde pueden ser vistos. Vayamos ahora a Éxodo 33:11. A Éxodo 33:11. Por eso, no busques exactamente el éxito. Exactamente, no busques los buenos y grandes resultados, sino busca de la fe. Crece en la fe. Desarróllate en la fe.
Por eso a mí me sirve, en mi caso, desde hace años, cuando leí ese libro, de inmediato enciende una luz recién cuando salió publicado. Luego, cuando he visto datos de la biografía de Kathryn Kuhlman, qué presencia del Espíritu Santo en esas magnas reuniones, en estadios, en lugares públicos, el Espíritu Santo moviéndose de gran manera en milagros extraordinarios, paralíticos sanados. Pero después de esos eventos, durante el día, una joven Kathryn Kuhlman, llena de depresión, de tristeza, de mal humor. ¿Qué quiere decir eso? Que exactamente no busquemos el éxito y los resultados. Como ella lo aprendió, desarrollar esa fe. Hoy es pues la fe en este momento. No es que yo estoy en un evento y de ahí salgo de ese evento y me desconecto, porque eso te quiero. Bueno, ya son cuestiones para pastores y predicadores, y disculpa que toco esos temas porque los veo a muchos de ustedes como pastores o predicadores. Pero esos temas son para ellos. Espero que tú los captes y los entiendas de la buena y de la mejor manera. Tú puedes estar en un evento masivo y ahí estar conectado con Dios, y de ahí ya termina ese evento y te desconectas de Dios, porque vas a cenar, vas a desayunar, vas a conversar con tus grandes amigos en el ministerio, con los demás predicadores. Y la fe. Allí tuviste fe y ahora no tienes fe. Por eso no te dejes, no te desconectes del Señor. Es pues la fe hoy, es la fe. Dentro de un minuto la fe, dentro de una hora la fe, dentro de 2 horas la fe. Hoy en esta tarde estoy en esa fe, en la noche estoy en la fe. Es pues la fe. Estoy durmiendo, estoy en la fe. Despierto y en la fe. ¿Te das cuenta la gran importancia de la fe? Y ahí evitarás depresiones, estrés, crisis emocionales, malos pensamientos, malos entendidos. Evitarás ese sentimiento de inferioridad. Evitarás ese sentimiento de rechazo y de autorrechazo. Evitarás ese sentimiento de que no creces, no haces nada, de nada sirvió. Híjole, ¿cuánto visité las misiones y de qué sirvió? Si ahora son otras personas y esas personas han descuidado las misiones. No, no. Porque en ese momento que estuve en esas misiones, es por la fe. Apliqué mi fe y mi amor y mi gran corazón. Lo que hice, lo hice para Dios. Híjole, estuve con niños. ¿De qué sirvió si esos niños se perdieron, esos niños crecieron chuecos, esos niños crecieron mal? No puede ser. Mientras yo estuve ahí, iban adelante. Ya no estuve ahí y eso deprime a maestros y maestras de niños. Deprime a pastores, a madres de familia que han sido maestras de niños. Entonces, ¿qué dice Éxodo 33, por favor? Verso 11. Leemos que Dios habló a Moisés cara a cara. ¿Qué dice? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Me equivoqué diciendo Samuel, porque lo que hacía Samuel no se apartaba del lugar santísimo. No se apartaba. Déjeme decirle que yo leo, tanto voy mirando lo que vamos leyendo, pero me adelanto para ver lo siguiente. Entonces aplico mi vista al presente y luego también a lo que sigue. Pero el joven Josué no se apartaba de en medio del tabernáculo. Así lo hizo Samuel. En Éxodo 33 vemos que Dios habló a Moisés cara a cara. Aunque Moisés
no vio la cara de Dios porque había una nube. Dice en el verso 20. En el verso 20, ¿qué dice? Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, dijo Dios a Moisés: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aunque Dios es un espíritu, nosotros sabemos que tiene rostro y manos, algún tipo de forma. Él no es menos real por ser un espíritu de lo que sería si él tuviera un cuerpo físico. Las cosas espirituales son tan reales como las materiales. O sea, si las cosas físicas, las personas físicas, tienen forma y color, y si en el espíritu las cosas son más reales, con mucha más razón, entonces el que Dios sea un espíritu no se aplica el panteísmo. Y eso es muy importante que tú lo captes. Por eso, cuando les he pedido que den esas lecciones, ya están hechas las lecciones. Porque si tú lees esas escrituras o a esas lecciones le sacas resumen, ya no vas a poder explicar estos puntos. Y la explicación aquí está. Ya está la explicación. Por eso en ese tipo de lecciones, como nuevos umbrales de fe, ya está todo. Nada más come. Es como una mamá. Ya preparó el desayuno. Ya sirvió el desayuno. ¿Qué tienes que hacer? Comer. Ya no tienes que pararte y ver a ver qué hay en la cocina. Ya te puso todo en la mesa. Y además una mamá o una esposa deseará que tú te comas todo. No que dejes, apartes y separes. Entonces, esa lección es para comerla toda. Ya está preparado el guisado. Y cuando entramos en ese tipo de escrituras, necesitamos la explicación de un maestro de la Biblia, como fue el autor. Yo les animo a que aprendan ahora, ¿por qué esa explicación de que Dios es espíritu? Aunque Dios es un espíritu, nosotros sabemos que tiene rostro y manos, algún tipo de forma. Él no es menos real por ser un espíritu de lo que sería si él tuviera un cuerpo físico. Las cosas espirituales son tan reales como las materiales. Si no sabemos esto, el creyente o el predicador estará aplicando el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? ¿Alguien puede decirme qué es el panteísmo? Dentro de la nueva era, el panteísmo consiste en que mi Dios es espíritu. Entonces, mi Dios con D minúscula, si mi Dios es espíritu, entonces ese Dios puede estar en un árbol, puede estar en esta pantalla, puede estar en ese perrito, en ese gatito. El panteísmo quiere decir que como la presencia de Dios es etérea, entonces puede transfigurarse en cualquier cosa. Por eso dentro del panteísmo, en millones de personas, no nada más están adorando un árbol, no nada más están adorando una nube, un sol, una luna, o un animalito como en la India y en muchos países ahora, sino que se están casando con un árbol, se están casando civil y legalmente con un animalito, porque dicen, es que la presencia de Dios está allí.
y aguas con decir nada más. Aquí está la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Y allá en tu casa no. Y allá en tu trabajo no. Aquí siento un gran sentimiento de repudio hacia mí. Y luego en tu trabajo empiezas a decir, aquí se siente una presencia mala. Porque nada más aquí dice, se siente la presencia de Dios. Cuando Dios vive en ti, cuando Dios mora en ti, te ha tomado como su tabernáculo, como dice 2 de Corintios 5, 1 al 8. Entonces, el creyente, y sobre todo los de la alabanza, o líderes de la alabanza, está diciendo que cuando hay bonita alabanza y adoración, aquí está la presencia de Dios. Ya cuando termine ese tiempo de adoración, entonces, ¿dónde se fue esa presencia? ¿Dónde está esa presencia? Porque ahora el músico, el cantante, ahora está con su celular ahí en su cuarto, y esa presencia entonces, ese cantante ahora está ahí en los tacos y riendo y haciendo bromas, y la presencia de Dios entonces. Y así por años, y sobre todo en esos tiempos, cuando se habla de la presencia de Dios, no se ha explicado bien esa enseñanza de la presencia de Dios. Y esto que te digo, o te vuelvo a repetir, es para pastores y para líderes. Porque ellos mismos no han captado la gran importancia de que Dios es espíritu. Y que al ser espíritu no es que Él esté exento de manifestarse o de tener como si fuera un cuerpo físico, porque las cosas espirituales son tan reales como las materiales. O sea que si las cosas espirituales son más reales o son tan reales como las materiales, debo de estar consciente que Dios, al ser espíritu, tiene una personalidad. Cuando tú sabes que Dios tiene una personalidad, no lo vas a tomar como un sentir, como una presencia que ahorita te arropa y al rato ya se va. Y tú te dedicas a tus cosas. No. Al tener una personalidad, Dios, es que permanentemente cuando tú le aceptaste a Jesucristo, su Hijo, Él vino a morar dentro de ti permanentemente. Por eso una de las enseñanzas que necesitamos ver y aprender y retomar es la morada interior del Espíritu en nosotros, o la presencia moradora de Dios en nosotros. Entonces ya leímos 2 de Corintios 5 al 1 y recordando el verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Cuando nuestro cuerpo físico es puesto en una tumba, todavía tenemos un edificio de Dios, lo que leíamos en el verso 1 de 2 de Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando nuestro cuerpo es puesto en una tumba, todavía tenemos un edificio de Dios, no hecho de manos, y viviremos eternamente en los cielos. ¿Quién estará ausente del cuerpo? Nosotros. Esto lo dice Pablo ahí en el verso 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Y no nada más, esto es para que hay que hablarlo en un velorio, en un sepelio, aunque lo hemos dicho, pero a veces la gente está tan metida en su dolor, o sea, en su sentir de pérdida, que estas palabras no siempre caen en todos en una tierra fértil, porque están en su dolor, están en esa situación de
de sorpresa de que su familiar ahora está allí en una caja. Y como la fe es del Espíritu, ahí domina el sentir. En un velorio, en un sepelio, domina el sentir. Sentirse tristes, sentirse solos, sentirse sin el familiar tan querido. Y cuando domina mucho el sentimiento de veras, es complicado que ellos reciban estas enseñanzas porque su espíritu no está fluyendo en el espíritu de fe. El sentir los está dominando mucho. Por eso a veces en un velorio, en un sepelio, como Dios nos guía, a veces les hablamos muy suaves, tratando de ser tiernos y consolándolos. O bien, a veces les hemos hablado fuerte. ¿En quién está tu confianza? Etcétera. Pero ahora que tú ahorita no estás en un velorio, aprende esto. Ahorita que no estás en un funeral, que tu ser querido está vivo, no te dejes dominar por el sentir. Esos grandes especialistas que tratan a las personas, a familiares de fallecidos, les tratan de hacer ver esto, de la realidad de ahora, de que está con vida, de que disfrute la vida, de que ahora están sus demás familiares vivos. Y no están tan lejanos de lo que la Biblia nos dice. Es pues la fe, la certeza. Cobran mucho dinero por ese tipo de terapias a familiares que están con esa pérdida y ese sentir. Por eso tratamos de hablar un plan de salvación, o tratamos de hablarles del cielo, pero el sentir es tan fuerte que no cae esta palabra en su totalidad en ellos. Hay que tener fe para predicarles. Hay que tener fe al enseñarles. Ahorita tú estás tranquilo. Tu familiar o tus familiares están con vida. ¿Qué pasará contigo cuando fallezca uno de tus familiares? El sentir te va a dominar. Y todas las verdades del cielo y verdades eternas se van a esfumar de tu mente porque no estás conectado con tu espíritu. Por eso es pues la fe. Hoy es la fe, aunque yo vea a mi familiar enfermo, es pues la fe. Aunque vea que cierra los ojos y expira, es pues la fe, la certeza. Aunque lo vea ahí en el féretro o el hoyo, es pues la fe. O sea, la fe no es para el mañana, ni fue del ayer, es para ahorita. Si tú entiendes esto, jamás caerás en depresión, jamás en estrés, jamás estarás ahí atorado con desilusiones, decepciones, rechazos, pesimismo, mediocridad, sentimiento de inferioridad. Jamás estarás, porque hay tantos cristianos. Y por ahí, y necesitamos contrarrestar esto, y por ahí te voy a pasar las conferencias y enseñanzas de Joyce Meyer, las conferencias y predicaciones del doctor David Yonggi Cho. Claro, están ahí en el canal de la Iglesia Triunfante del Cristianismo Inteligente, y ahí estoy poniendo ese alimento, ese banquete. Entonces, prosigamos. Cuando nuestro cuerpo es puesto en una tumba, todavía tenemos un edificio de Dios, no hecho de manos, y viviremos eternamente en los cielos. ¿Quién estará ausente del cuerpo? Nosotros, el hombre real, el hombre interior. ¿Quién estará ausente del cuerpo? El hombre real, nosotros, nuestro espíritu. Hablar la palabra de Dios en fe es interesante, hacerlo por medio de la fe, porque aunque haya una audiencia enorme o una audiencia pequeña, el cuerpo físico mostrará sueño, cansancio, calor. En una ocasión prediqué en una iglesia chiquitita,
donde hacía mucho calor, el calor tropical, y todas las señoras, la mayoría eran mujeres, todas estaban durmiendo. Es de las únicas ocasiones donde todas durmiendo durante la predicación. Y el ventilador, el sonido del ventilador, y luego tenían velo en sus cabezas, y luego los abanicos, pero todas estaban durmiendo. Y cuando empezaba yo a predicar el evangelio, allí aprendí a hacerlo como si estuvieran escuchando. Y el que aprendió fui yo. El hermano Hagin, cuando era un jovencito, en su casa, atrás de su casa, dice que había un terreno donde sembraban sus familiares muchas coles, sembradíos de coles. Y cuando ya estaban exuberantes esas coles, a punto de ser cortadas, dice, y se ve, como están enterradas o sembradas en fila, él dice que cuando se ponía enfrente de esas coles, parecían señoras con mucho cabello. Y dice que él se paraba enfrente de las coles a predicarles. Y desde niño y desde jovencito, él aprendió a estar delante de una audiencia hablando la palabra. Y si él estuvo hablando con denuedo ante las coles, ¿cuánto más? Ante hermanos que durmieran, ante hermanas que se distrajeran, hablando esa palabra. Que tú crezcas en la fe. Tú no eres ninguna col. Todos aquí estuvieron muy atentos. Todos aquí bien afinados. En mi caso, yo no me cansaré de enseñar la Biblia. Yo no me cansaré de predicar. En los años que llevo predicando, 38 o 37 años de predicar, es para que yo me hubiera cansado, pero no. Hay más batería y puedo durar más tiempo predicando y más tiempo enseñando. En lugar de aminorarme o de aminorar mi dedicación a la enseñanza, más hay esa convicción de enseñar. Así que vamos a dar gracias a Dios por ese tiempo. Señor, muchas gracias por esta audiencia, por esos varones, por estas damas, por estos niños. Yo creo que agarrarán la vida de fe. Yo creo que le entrarán a la vida de fe. Yo creo que el razonamiento no agarrará preeminencia en ellos. Yo creo que el razonamiento no se apoderará de ellos. Yo creo que el conocimiento sensorial no tendrá el dominio sobre sus vidas, porque ya hay esa guerra aún en los niños. Yo creo que el conocimiento revelado será usado en sus vidas continuamente. Y oro por cualquier síntoma que tengan y tomo autoridad sobre cualquier síntoma en sus cuerpos, cualquier debilidad, cualquier dolor, cualquier malestar. En el nombre de Jesús, ese dolor huya de sus cuerpos. Ese malestar huya de sus cuerpos ahora mismo en el nombre de Jesús.